Vamos a grabar acá. Muy buenos días a todas y todos nuestros amigos de América Latina, de España también, que nos vienen acompañando en estas aulas abiertas todos los sábados a las 9 de la mañana hora de Colombia. Hemos trabajado en los últimos días, pues ya varios meses incluso, en difundir todas las experiencias que se han ido agrupando en Ananta. Por eso el aula abierta de Ananta Sin Fronteras ha venido conversando con quienes hacen parte de nuestro equipo, quienes poco a poco nos hemos ido integrando, encontrando un lenguaje común, unas preocupaciones colectivas que tenemos con respecto a pues, la práctica del yoga en primer lugar, pero también a otras prácticas que son, dijéramos, eh, convergentes con la práctica yógica. Y también observando cómo hay en nuestra América también una cantidad muy importante de personas que han asumido la promoción de sus propias escuelas, de sus propias iniciativas, a partir de, pues, de esa experiencia que tuvieron en principio a través del yoga. Y hoy estamos con Emanuel Arturo Osorio Moreno. Él puso todo el nombre para que no quede duda que se llama Emanuel. Y en las redes y con nuestros amigos, Serpiente Estelar. Tremendo, Serpiente Estelar es el sitio. Y pues queremos compartir contigo hoy, Emanuel, pues como siempre en Aula Abierta, en estos espacios, tu experiencia, en primer lugar, dónde estás, cuál ha sido tu trayectoria en este proceso y tu experiencia y tu propuesta. La propuesta que hacemos todos, y invitamos, a veces llega una gente, a veces no llegan muchos, a veces llegan muchos, y pues hemos ido compartiendo esa experiencia. Emanuel, bienvenido a Aula Abierta. Roberto, te lo agradezco muchísimo. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Les agradezco infinitamente que haya este tipo de espacios donde podemos muchas personas como yo partir de cero para darle al mundo algo tan valioso como lo es nuestra experiencia. Soy de la Ciudad de México, vivo en Azcapotzalco y en lo que me he enfocado durante todos estos años ha sido mucho a cómo poder mejorar la vida, mi vida personalmente y la vida de las personas. Eso me llevó a la experiencia que yo tengo ha sido siempre del lado de mía. Únicamente me he construido yo solo. Yo nunca tomé un curso, No. yo nunca pagué terapias. Todos los recursos que yo tengo me los generé para poder salir del hoyo en el que yo me encontraba. Cuando yo era chico, desde muy niño tuve problemas de sobrepensar, 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 sobrepensar. Y nunca en la vida, nunca en esa niñez fui una persona normal. Entonces, eso me llevó a preguntarme, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no soy como los demás? Y eso me llevó a una introspección tan grande que hoy en día me construyó con lo que soy. Entonces, esa introspección me llevó a observar algo que regularmente no se observa, que es el pensamiento. Ujú. Entonces, yo me daba cuenta que de repente había algo aquí arriba que se empezaba a activar y que no dejaba de funcionar. Entonces, empecé a indagar, indagar, empecé a buscar. Obviamente, empecé con los recursos que tenía, que era Internet, YouTube, magia, fantasía, mitología, Sí. cosas de esas, ¿no? Creo que todos empezamos por eso, porque es lo que está a la mano. Después me di cuenta que había algo que se le llamaba pensamiento y que a pesar de que no tenía una forma física, podía hacerte tanto daño como una flecha atravesándote un corazón. Así era el pensamiento que yo tenía. Y durante mucho tiempo tuve ese tipo de pensamiento.
Estamos hablando que tengo 35 años, Ujú. estamos hablando que mínimo 30 años tuve, tuve el pensamiento sobre desbocado, o sea, era demasiado pensamiento. Entonces empecé a buscar y me di cuenta que hay un punto muy delgado aquí arriba, que es el reconocerlo cuando ese pensamiento empieza a guiar tu vida. Pero imagínate lo complejo que fue para mí hablar de algo que no tiene forma, de algo que no hay libros, de algo que cuando le preguntabas, yo recuerdo que en una ocasión le dije a una profesora de la primaria Sí. que me preguntaban que por qué yo no podía aprender. Y yo les decía, es que no sé a quién hacerle caso, si a su voz o a la voz que tengo aquí Ay, adentro. Dios, impresionante, muy, muy potente esa situación, ¿no? Le decía, es que no sé a quién hacerle caso, si a su voz Claro. o a la voz que tengo aquí adentro. Le digo, no sé qué hacer, puta, ¿para qué te digo, no? O sea, casi, casi fue así como que este niño necesita psicólogo, psiquiatra y tal vez un milagro. Ah, Entonces, entonces empecé a buscar, pero como nunca encontré respuestas, empecé a poner atención y empecé a buscar como variables y ujú, constantes dentro ujú, del pensamiento. Entonces me empecé a dar cuenta que ese pensamiento tenía algunas características, como por ejemplo, que todo lo categoriza, que todo lo categoriza. Es bueno, es malo, tiene dinero, no tiene dinero, y siempre polos opuestos, siempre. Nunca nada en medio, siempre el extremo de la situación, ¿no? Entonces, seguí observando qué era lo que pasaba con ese pensamiento y me di cuenta que en un punto de nuestra vida, ese pensamiento empieza a guiarte. Se dice que cuando un ser humano le madura el sistema nervioso, es cuando se crea esa mente, por llamarlo de una forma. Se crea esa mente y empieza a tomar todo lo que hemos sido aventado en el inconsciente, empieza ujú. a manifestarse por medio de esa simetría. De una o de otra forma, el cuerpo y el humano debe de manifestar lo que está en el inconsciente. Entonces, el pensamiento es un reflejo de lo que tenemos inconscientemente. Entonces, ¿qué es? Cuando yo empecé a observar los pensamientos y empecé a buscar las constantes y las variables, una de las constantes que me daba cuenta es que en muchas ocasiones me hablaba de falta de amor, que en otras ocasiones me hablaba de ira, en otras ocasiones se manifestaba y simple y sencillamente era como si algo dentro de mí no concordara, Ujú. pero en ese observar, en ese ver qué era lo que pasaba conmigo, me di cuenta de esa simetría de que es cómo el inconsciente se refleja por medio del pensamiento y cómo el pensamiento se convierte en algo real porque nosotros lo hacemos real. Correcto. Entonces, ese sería como parte del proceso que lleva, ¿no? Entonces, en el momento que uno lo hace real, es cuando te empieza, te lo empiezas a creer, te lo apropias, lo haces tuyo y te puede herir y lastimar como Claro. una flecha en el corazón. Manuel, y el punto de entronque, es decir, de toda esa experiencia que, claro, a todos nos dijéramos, nos aborda de un momento determinado de la vida la inquietud, quién soy, qué hago acá, por qué, ¿no? Si quiero más amor, no me siento atendido, o esto, no quiero no quiero que por el contrario me atiendan. Bueno, todos abordamos, dijéramos, esa pregunta muy, muy profunda, muy de fondo. Pero claro, por ejemplo, en el caso tuyo, como nos comentas, eso fue como
una insistencia mayor, muy honda. Y al mismo tiempo fuiste trabajando, dijéramos, pues tu formación académica y tal, hacías deporte, salías, amigos, o estabas más bien, dijéramos, aislado de algunas de esas prácticas sociales, dijeron. Sí, la verdad es que a mí el pensamiento me masacró, me dio durísimo. Esos estados mentales a mí me llevaron a aislarme durante un largo periodo de mi vida. No me llevó como tal a la locura, Sí, pero sí reconozco que en un punto me decía cosas que fue el punto donde dije: "A ver, momento, esto no es mío, yo no puedo estar pensando en eso". claro. Entonces, sí hacía deporte, siempre fui de hacer bicicleta, siempre fui de ir al gimnasio, pero me convirtió si yo ya era una persona introvertida, Ah, ya, eso me eso, aventó al fondo claro. del introvertido. Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, por soy muy sensitivo, tengo las emociones muy a flor de piel, entonces, agrégale que soy súper mega sensitivo y Sí, claro. aparte lo que me hacía la mente, puta, para mí fue tortura china, pero realmente hoy agradezco todo eso que viví porque me dio unos recursos que considero que pocas personas tienen. Clarísimo, clarísimo. ¿Y cuál fue la relación con las prácticas yógicas? ¿Cómo fue ese encuentro? Pues, siéndote sincero, Robert, yo Ajá, llevo poco que llegué al lado de Oriente, ajá, tengo poco que llegué al lado de lo que es el yoga, y yo ajá, llegué por la búsqueda de la iluminación, ¿no? Por ajá. querer quitarme la mente y convertirme en algo más que un ser humano, ¿no? Te soy Ah, ya, sincero, llegué sí, por eso. ya. Y obviamente lo que encontré dentro de los grupos, dentro del grupo, Ajá. con con todos los que estamos ahí, fue que, pues, también estaba divagando y que también era una percepción errónea de lo que realmente es. Ah, ok. Y y empecé a practicar yoga, empecé a tomar los cursos con Matías, empecé a tomar por primera vez una formación seria. O sea, todo lo que yo hice, lo hice autodidacta. Ajá, Y y la relación que yo encuentro dentro de lo que yo hago y lo que es el yoga, es que, ajá. por ejemplo, para mí, ¿qué es el yoga? Para mí el yoga es todo aquello que contribuye al desarrollo del ser humano. Para mí eso es yoga, todo lo que contribuya a su desarrollo. Una acepción amplia. ¿Tienes una formación profesional? ¿Trabajas en algún aspecto, dijéramos, profesional? ¿Cuál No, no tengo una te has sí, como mantenido al tal, margen de la academia, dijéramos? sí, o sea, Ah, tuve estudios superiores en cuanto a ingeniería, sí, pero nunca terminé, o sea, no terminé la carrera como no lo ingeniero ejerces. y No lo tampoco ejerces. me interesó después. Ahora entonces, cuando has ido encontrando todo ese, dijéramos, yo no quisiera llamarla identificación, pero sí, dijéramos, de comprensión de que existe una disciplina, una técnica, una filosofía como es el yoga y unas técnicas, ¿cuál es la que más, dijéramos, se acopla a tu manera de comprender ese proceso? Tu meditación, tu respiración, tus asanas, la parte física, o todo el tiempo, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? La parte de sentir el cuerpo, la parte de sentir el cuerpo, porque en esa sobrerevolución que yo tenía en la cabeza, Ujú. pues nunca sentí mi cuerpo, era así como que, ¿cómo es posible que la gente diga que sientas la pierna, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que digan siente tu corazón, siente tu sonrisa? O sea, para mí hasta cierto punto era patético, pero el día que lo hice, dije, órale, realmente siento que tengo una pierna, Ajá. realmente me hice consciente de mi cuerpo.
Y ese proceso ha venido, dijéramos, permitiéndote eso, afianzar, afincar la relación mente-cuerpo. Sí, claro, hay una relación muy, muy estrecha. Cuando una persona, bueno, cuando empecé a hacer yoga, empecé a darme cuenta que como te empiezas a concentrar y a enfocar en el cuerpo, empieza a haber como una especie de equilibrio entre lo que es el cuerpo y lo que es la cabeza, lo que es el pensamiento. Y en ese equilibrio, pues encuentras satisfacción, ¿no? Digo, para las personas como yo que de repente tuvimos tanto pensamiento, Sí. se convierte en un alivio y además al día a día empiezas a conservar esa tranquilidad. O sea, te recargas a partir también de entenderte como un ser material, es decir, que no estás solamente en el ámbito de la idea, que es lo que, dijéramos, te agobia, sino que, bueno, aquí hay un cuerpo físico que me afianza, que me permite, ¿no? Disfrutar, vivir. Sí, literalmente me recordó que tengo un cuerpo físico y que ese cuerpo físico pues también es una maravilla porque nos da demasiado este cuerpo. Y en las prácticas, además, pues existen otras, bueno, la técnica, por ejemplo, la técnica de meditación. Como has tenido tanta relación con ese aspecto dijéramos, de la conciencia y de los ámbitos en la que ella se mueve, los planos sutiles y tal, eh, ¿cómo te ha, bueno, voy a decir impactado? ¿Cómo lo has abordado? ¿Cómo lo has sentido? ¿No? Esa relación con la meditación y otra vez regresar a tu cuerpo y todo este ejercicio que hacemos en la vida cotidiana del yoga. Pues eso es importante, es una buena observación porque me di cuenta que realmente no sabía, que, que hay más desinformación que información, que lo que te dicen es, no, lo que te venden en la meditación es que tienes que enrollar un periódico, darle a la mente fuertísimo y hacerla a un lado Ujú. para que tú puedas ser un ser iluminado. Entonces, me di cuenta que realmente no sabía. Entonces, tuve que empezar a investigar desde cero de nuevo para saber qué es lo que realmente era la meditación. Si tú me preguntas hoy en día qué es la meditación, para mí es la capacidad de poderte concentrar en un solo punto, ya sea ver la televisión, leer, escuchar, o sea, que tengas la capacidad de usar la mente en un solo punto. Para mí eso sería la meditación. Ujú. Y es muy contrario a lo que te venden y a lo que te dicen, que debes de erradicar la mente de forma definitiva. Digo, el ego es muy importante para el ser humano. Ese ego que se crea con la mente es vital para que podamos existir. No hay forma, incluso, incluso dentro de lo que es lo que se le podría llamar la espiritualidad, sin ese ego no se llegaría a nada. Entonces tuve que reaprender lo que supuestamente ya sabía. Es muy, muy importante ese aspecto que señalas de, pues sí, hay distintas formas de meditación y muchas escuelas que enseñan distintas formas de abordar ese ejercicio. Pero, por ejemplo, una, y creo que es la que seguramente han estado trabajando con el profe Matías, es esa, ¿no? Es decir, de poder focalizar, de evitar la mente divagante, pero tampoco la de decir, no, yo tengo que dejar de pensar porque eso es imposible. Y la parte fundamental en esa experiencia, además por, dijéramos, la vida que habías tenido, es el relacionamiento que has tenido con tu pensamiento, se convierte entonces en una herramienta de, bueno, si tengo la capacidad de trabajar y de abordar muchos temas, saltar de un tema al otro, que es lo que llaman la mente divagante, ¿no? Muy, muy, muy inquieta,
pues me toca traerla acá y dejarla, reposarla, ¿no? No negarla porque evidentemente no puedo, pero la trabajo como un elemento y utilizas eso que parecía como un Sí, problema, como un instrumento de meditación. yo te lo puedo decir en este momento que una de mis haces en este juego de la terapia es el trabajar con el pensamiento de las personas, Sí, hacerlos conscientes, hacerlos conscientes, uno, que existe una voz dentro de la cabeza que en ocasiones nos hace, nos hace trabajar o pensar de más. O sea, una forma de darles un recurso para que su vida pueda ser más tranquila es enseñarles que lo que te dice esa voz muchas veces no es real no, ya, correcto. y que en el momento en el que tú lo haces real, puede existir la posibilidad de que haya dolor o que no haya dolor. Entonces, les hago conciencia de que simple y sencillamente lo dejen pasar, que no se identifiquen, que no lo hagan suyo, que no le den pertenencia. Entonces es complicado en el momento que una persona le dice: "Sí, es que tú tienes que observar tus pensamientos", y así que, ¿cómo? Sí, sí. Sí, sí. Dice: "¿Acaso habrá fumado algo este sujeto?". Claro, Entonces, es cuando entiendes esta parte, Robert, cuando sí. entiendes esta parte en el que el pensamiento, cuando lo haces tuyo, materializas la emoción. En cuanto materializas la emoción, Ujú. ya estás afectando al sistema nervioso. El primer golpe es para el sistema nervioso. Puedes sentir cómo incluso, bueno, yo puedo sentir incluso cómo yo soy mucho de imágenes, ¿no? Pero yo puedo sentir cómo el sistema nervioso se hace como en zigzag. Entonces, ese estrés, es tensionarlo. En el momento en el que aprendes a dejar pasar esos pensamientos, el sistema nervioso te descansa muchísimo, Clarísimo, muchísimo. clarísimo. Y además a nivel terapéutico, te lo digo, es algo muy sencillo, muy elemental, es difícil de entender por lo abstracto que es, Ujú. pero realmente dentro de ese entender está hay un antes y un después en las personas cuando saben esto. Correcto. Cuando Ajá. una persona se da cuenta de lo de sus pensamientos y los empieza a dejar pasar, la vida es más sencilla, o sea, simple y sencillamente te quitas de encima una carga grandísima. Sí. Mira, y los otros ejercicios, dijéramos, aparte propiamente los asanas, ya dijéramos, ya tienes seguramente una relación con ellos, los ejercicios de respiración, los ejercicios de los mantras, cómo los has incorporado a esa experiencia tuya? ¿Cómo te ha parecido, dijéramos, ese ejercicio en la formación, en la conformación de tu propia manera de entender el yoga, el hacer el yoga? Lo que me ha ayudado mucho es la respiración, Ajá. respirar, sentir la respiración. Con el simple hecho de estar consciente de la respiración, de la forma en la que estás respirando, eh, te dice mucho de tu estado de anímico, de tu cuerpo, te dice muchísimo. Y básicamente lo baso a la respiración, porque para mí la respiración en la meditación lo es todo. ¿Y los mantras? ¿Has Los practicado mantras no, mantras con Mati? no, Ah, aún no. aún no, bueno, vale, vale. Ando sobrecargado ahorita de cursos, entonces Ajá. me quedé con algunos nada más. Ah, bueno, bueno, bueno. Que el de los mantras es muy importante para también ese mismo ejercicio. ¿Y ahora estás haciendo cursos, tomando cursos o dando cursos? No, en este momento estoy tomando cursos Sí, estoy tomando el de asana con Matías, sí.
el rizoma del yoga Ajá. y el que está en puerta, que es el de la observación. Ah, ok. Y, Sí, sí, sí. Comienza ahora con la profe Andrea y Matías. Muy importante ese y, curso. ujú, y a lo que me dedico hoy en día es a ayudar a las personas a entender la parte del pensamiento, porque creo que en estos momentos vivimos en una época en la que se está poniendo las primeras piedras para construir una nueva humanidad. Entonces, todos los que estamos viviendo ahorita somos afortunados y estamos construyendo una nueva humanidad. Y dentro de construir esa nueva humanidad, si tú me lo preguntas por dónde empezaría, sería por ahí, por reconocer el pensamiento. Porque en ese pensamiento, en ese reconocer el pensamiento, están las guerras, está la violencia, están las violaciones, está todo eso que tanto nos ha enfermado. Entonces, en el momento que tú lo reconoces y simple y sencillamente lo dejas pasar, estás abriendo la oportunidad para que se geste una nueva humanidad, porque eso es lo que estamos haciendo, estamos construyendo una nueva humanidad. Sí, una experiencia como la que tú nos comentas de tu vida pues personal, cuando la entroncas con el conjunto o con las personas que son allegadas a ti, que van a tus cursos o que con las que compartes, bueno, y con las que practicas, te permite entrar en esa dimensión, ¿no? Estamos en la formación de un ser humano distinto que está haciendo una urgencia, ya no solamente del entorno directo, sino de la humanidad completa. Pero pues uno trabaja con los que están más cerca, con los que puede llegar, a veces los amigos, la familia, o a veces personas que no conoce, pero que se acercan a tu experiencia. Y la idea tuya, Manuel, es más adelante a organizar o estructurar una escuela, o ya está funcionando, o cómo haces esa relación con la comunidad. Ahorita en este momento, eh, lo que me he dado cuenta es que el mundo requiere de saber esto. Entonces, Ajá, ahorita doy las terapias. sí, Dentro de lo que estoy considerando es tener, bueno, ya tengo el canal sí, en YouTube, sí, pero no he generado tanto contenido, pero poner a hacer los ejercicios para que la gente pueda reconocer estos procesos mentales, los puede claro. empezar a observar, los puede empezar a filtrar, los puede empezar a decir, ok, este sí pasa, este no pasa, este, me, este lo dejo sentir, este no. Porque uno de los problemas hoy en día de lo que te vende la falsa espiritualidad es que no sientas. Y esto es, creo que igual de peligroso que el sobrepensamiento. Claro, claro. Entonces, ahorita la idea es crear un canal y dentro de los otros haces que tengo bajo la manga está el tarot y la astrología. Y pienso Ajá, dar ese tipo de información. cursos y contenidos dentro de mi canal. Ah, muy bien, Es la forma de en lo que yo le aporto algo a este maravilloso mundo que se llama planeta Tierra. maravilloso. Emanuel, entonces agradeciendo tu testimonio, tu participación en Aula Abierta invitando a muchas personas que han participado de nuestros cursos, que como Emanuel comienzan a encontrar, dijéramos, una forma de afianzar también su experiencia y de encontrarle un sentido, ¿no? Porque como tú lo señalas, esa experiencia no es gratuita, tiene un sentido. Lo que pasa es que al comienzo o en un momento determinado uno piensa que no, que esto es como una locura y después va poco a poco canalizando esa energía y haciéndola más poderosa. Sí, claro. Es saber en su momento, a lo mejor las cosas dolieron, pero lo que yo no sabía es que había otra forma de transitar ese proceso, que es lo que hago hoy en día. Enseñarles que existen otras formas de caminar esos andares.
es darles esos recursos que ellos no habían visto porque están tan clavados en su cabeza que no pudieron ver las otras alternativas. Entonces, eso es lo que hago, ayudarles a las personas con otras alternativas, enseñarles que no todo es definitivo. Entonces, te digo, estamos tratando de devolverle un poquito al mundo de lo que nos ha dado, pero con mucho cariño y a ver, vamos a ver qué, lo vamos a hacer de corazón y las consecuencias y lo que pase, no hay problema. Vale. Bueno, Emanuel, muchísimas gracias por tu participación en Aula Abierta. A todos los amigos y amigas que nos siguen en diferido, les invitamos a que también participen de estas conversaciones. Hemos abierto nuestra aula para que mucha gente comente su experiencia y podamos asimismo acompañarnos y ser parte de un colectivo que está en la búsqueda de superar sus propios límites. Por eso se llama Ananta sin fronteras. Nos vemos el próximo sábado a las 9 de la mañana con una nueva emisión de Aula Abierta. Muchas gracias, Emanuel. Así es, Roberto, hasta luego, Un abrazo, muchas gracias. hasta luego.